Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Contento después de harto tiempo, tener la oportunidad de estar con ustedes, los queridos hermanos de Pudahuel, de la iglesia en Pudahuel. Estaba haciendo memoria de esta reunión de los viernes. No sé si la han mantenido en el tiempo, ¿no? Pero hace algún tiempo atrás les visité varias veces los días viernes y para mí fue una experiencia muy linda porque yo le di el sentido a esa reunión de los días viernes que hacían ustedes y que supongo que siguen haciendo, como un estar velando en espera del regreso del Señor. Así me lo imaginaba. El día viernes para la gente del mundo es el día de comenzar el carrete de fin de semana. En cambio, un pequeño grupo, un remanente de tontos, de locos, se reúnen los viernes por la noche para estar velando, para estar vigilantes, para estar atentos, esperando y anhelando el regreso del Señor. Así que si lo siguen haciendo, los felicito, sigan fieles en esta reunión, que para mí por lo menos tuvo ese sentido y me parecía una reunión extraordinaria. Recuerdo también que parece que la última vez que les compartí una palabra por Zoom fue sobre la epístola de Santiago, animándolos en Santiago capítulo 5, animándolos a ser pacientes y orar. Allí Santiago dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y parece que esa palabra la compartí a raíz de que ustedes estaban pasando por un momento de mucho dolor. No sé si es la partida de alguien muy querido, no recuerdo bien. Y entonces llevé esa palabra diciéndole, ánimo hermano, tengamos paciencia hasta que el Señor regrese. En esa bendita esperanza, dice la Escritura, Él enjugará toda lágrima y ya no habrá más dolor y no habrá más sufrimiento ni aflicción. Y también nos exhortaba a orar. La espera con paciencia de la venida del Señor debe ser acompañada de oración. Bueno, esos recuerdos tengo de ustedes, la última palabra que parece que les compartí, y este lindo recuerdo de las reuniones de los días viernes con ustedes. Lo que quiero compartir en esta noche es una palabra que he estado compartiendo en varias localidades, en Santiago, en Peñaflor, en Temuco, y ahora voy a tratar de hacer una síntesis, porque es más o menos larga, pero por lo menos una síntesis quiero también compartirla a ustedes, porque no es un tema, no es una enseñanza, sino que es por sobre todo un llamado del Señor, es un toque de trompeta. Y cuando en Israel se tocaba la trompeta, era para convocar, era un llamado a, a tomar alguna determinación, a tomar alguna acción. A veces el toque de trompeta, dependiendo del sonido que tenía, era para convocar a celebrar una fiesta. Otras veces era un toque de alarma porque el enemigo venía en actitud bélica. En fin, entonces, dependiendo del sonido, la trompeta. Entonces, esta palabra que voy a compartir con ustedes tiene ese sentido de el Señor haciéndonos un llamado, el Señor haciéndonos un desafío, convocando a su pueblo, a su iglesia. Originalmente yo la entendí que era algo para mí, que Dios me estaba llamando a este desafío a mí en manera personal. Luego se lo conté a otros compañeros de milicia y ellos se sintieron también convocados y finalmente se ha ido extendiendo que pareciera, ustedes juzgarán, pareciera que es un llamado del Señor general para todo su pueblo, especialmente por lo que se avecina, no solamente aquí en Chile, sino
a nivel mundial. Hemos entrado en una recta final abierta, franca, y se va a desatar un conflicto para la iglesia, y nosotros necesitamos estar preparados. Y de eso trata un poco esta palabra. Ustedes saben y son testigos de que he estado enseñando el libro de los Hechos por causa de la Escuela de la Obra varias veces. Ya perdí la cuenta, no sé si son 8 o 10 veces que ya me ha tocado enseñar el libro. Y de tanto enseñarlo uno descubre cosas que se le van quedando como certezas. Así que quiero compartirles algunas cosas del libro de los Hechos. Ustedes sufrieron harto porque tenían que hacer guías sumamente largas preparando los capítulos del libro de los Hechos. Pero vamos a refrescar la memoria y quiero compartírselas ya no como un estudio, sino como certezas que Dios ha puesto en mi corazón. Les invito a que leamos en Hechos capítulo 2 el momento histórico en que el Padre recibe en su presencia la llegada del Hijo resucitado y exaltado, y el Hijo recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo y la envía en el día de Pentecostés a los 120 que estaban reunidos en un aposento alto. Este es el momento histórico que narra la venida del Espíritu Santo a morar en la iglesia. Y entonces leamos por favor Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Creo que es importante resaltar esas palabritas. En su momento, cuando estuvimos estudiando este libro con ustedes, les comentaba que las tres palabras son importantes. Todos unánimes juntos. A veces estamos todos, pero no estamos unánimes. A veces estamos unánimes, pero no están todos. A veces estamos todos unánimes, pero no estamos juntos. Y me parece que cada una de las tres palabritas es sumamente importante. Ellos se encontraban todos unánimes juntos. No estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. El resto de los judíos estaba celebrando esa fiesta. Ellos estaban reunidos en un aposento alto, esperando hace 10 días, y esperando no sentados ni viendo televisión, sino en oración y ruego, unánimes, todos juntos, en oración y ruego, esperando lo que el Señor Jesús les había dicho 10 días antes cuando ascendió a los cielos. Las últimas palabras de Cristo, según el capítulo 1 del libro de los Hechos, es que el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén, esperen que yo les voy a enviar la promesa del Padre. Dentro de no muchos días, eso fue en el día 40, y Pentecostés es el día 50, por eso calculamos 10 días, y justamente cuando los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés, y los 120 reunidos en el aposento alto, estaban en su 10º día en oración y ruego, esperando todos unánimes juntos, dice el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Entonces esta es una manifestación física. Hubo un estruendo, y ese estruendo era como de un viento recio, como de una ráfaga de viento fuerte que emitía ruido, un ruido sonoro, que soplaba, una ráfaga de viento. No sé si han visto cuando se producen esas ráfagas, emite un silbido, el viento emite un sonido. Llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, de los 120 reunidos. Y esto es lo que importa, esto es lo que interesa, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Voy a dejarlo hasta ahí, ¿no? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por eso que decimos que aquí está
el momento histórico en que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a morar en la iglesia. Hechos capítulo 2, y que ese día en que vino a morar el Espíritu Santo en la iglesia, los 120, todos que estaban unánimes juntos, sin exclusión, no solo los más maduros, no solo los más espirituales, no solo los líderes, no solo los ancianos, sino todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que me llamó la atención, o el primer descubrimiento que hice, fue pensar por qué Lucas prefirió, al relatarnos este momento histórico tan importante, prefirió usar la figura de la llenura para referirse al Espíritu Santo. Porque cuando dice fueron todos llenos, está usando una figura, una metáfora. Y la pregunta es, ¿por qué prefirió Lucas usar esa figura cuando hay varias otras que podría haber usado? En ese curso que estudiamos juntos, y que estamos aprovechando de repasar algunas cosas, hay varias en el Nuevo Testamento, varias figuras o metáforas que usa el Nuevo Testamento para referirse a la venida del Espíritu Santo sobre una persona, sobre un creyente o sobre la iglesia. Por ejemplo, la figura del sello. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por ejemplo, la palabra arras. Hemos recibido las arras del Espíritu. La figura del bautismo. Juan bautizó con agua, pero Jesús dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahí usa la palabra bautismo. La palabra unción. Nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Y así, la palabra don, la palabra primicia, la palabra promesa. Hay varias, entonces, figuras o metáforas que en el Nuevo Testamento aparecen, y teniendo tantas para usar, cuando Lucas nos narra que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés en el aposento alto, cuando esta ráfaga de viento sopló y llenó toda la casa, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tiene esta figura que Lucas la prefirió para relatarnos? A ver si me están entendiendo. Él perfectamente podría haber dicho en el 2:4, y fueron todos sellados con el Espíritu Santo. Y nosotros no habríamos tenido ningún problema con que en vez de decir fueron llenos, hubiese dicho fueron sellados. Porque eso se usa en la carta de Efesios. Pablo dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También podría haber dicho, y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo, y también estaría bien, porque esa es otra expresión que se usa en el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿qué significado tiene la llenura que Lucas la prefirió por sobre las otras figuras que se usan en el Nuevo Testamento? Ese es lo primero que quiero destacar allí y dejar planteada la pregunta, y la contestaremos más adelante. Pero luego, siguiendo con el estudio del libro, me doy cuenta que no solo Lucas prefirió usar la figura de la llenura aquí en el capítulo 2, sino que a través de todo el libro de los Hechos, él prefiere seguir usando, cuando habla de la venida del Espíritu Santo, cuando habla de la relación del Espíritu con los hermanos, con los creyentes, con la iglesia, él sigue privilegiando la figura de la llenura. Usa también un par de veces la palabra bautismo, usa un par de veces la palabra don, pero principalmente, de manera preferente, usa la metáfora de la llenura. Entonces, si ustedes me acompañan rápidamente y están con su Biblia, ya vimos que la usó aquí en el 2:4, la llenura, pero fíjense en el 4:8. En el 4:8, avanzando a través del libro Los Hechos, cuando Pedro comparece ante el Sanedrín, Lucas dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y inicia entonces un discurso de defensa
ante las autoridades religiosas de la época que lo están interrogando. Y Lucas entonces es preciso para decirnos que cuando Pedro tiene que comparecer ante estas autoridades para ser interrogado, Pedro se encuentra lleno del Espíritu Santo. Luego en el 4:31, en el mismo capítulo 4, en el 31, perdón, dice que cuando la iglesia oró porque el dictamen del Sanedrín, de las autoridades religiosas de la época, la autoridad religiosa de los judíos, les prohibieron a Pedro y a Juan y mandan este mensaje, los sueltan, no los dejan presos, no los condenan, pero les dejan estrictamente prohibido hablar de ahí en adelante en el nombre de Jesucristo. No enseñen más en el nombre de Jesucristo, no prediquen más en el nombre de Jesucristo, no oren más por los enfermos en el nombre de Jesucristo, les dejaron explícitamente prohibido. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Cuando Pedro y Juan son dejados en libertad, se reúnen con la iglesia y la iglesia se colocó a orar. Y aquí aparece la oración que hicieron, una oración muy hermosa, y solamente como no tenemos tiempo, en el 4:31 dice, y cuando hubieron orado, terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este texto es muy importante porque indica que una vez lleno, no es verdad que siempre lleno. No es verdad que una vez lleno, siempre lleno. Este pasaje lo que está demostrando es que debemos mantener esa llenura. Si la tenemos, si en verdad hemos sido llenos del Espíritu Santo, debemos continuar siendo llenos, debemos mantener esa llenura y debemos ser permanentemente llenos del Espíritu. Por eso Pablo en Efesios 5:18 va a colocar en un tono de mandato, en un tono imperativo, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ese sed es imperativo, es una orden, ¿no? Que en la NBI, más en español moderno, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos, que quiere decir, sigan siendo llenos, manténganse llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos un tercer ejemplo en el 4:31. En el capítulo 6, si saltan al capítulo 6 de Hechos, en el versículo 2, en el versículo 3, perdón, los apóstoles proponen para atender a las viudas que estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, proponen los apóstoles que los hermanos, la iglesia, la multitud, busque 7 varones para esa tarea. ¿Y qué características tienen que tener estos varones? Tienen que ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Noten entonces cómo Lucas no solo nos dijo que cuando el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia, todos fueron llenos, sino que a medida que nos va contando la historia de la iglesia en sus primeros 30 años, va dejando constancia en el relato que los hermanos en sus distintas actividades, acciones o momentos de la vida de la iglesia se encuentra llena del Espíritu Santo. Los hermanos para las distintas actividades están llenos del Espíritu Santo. Y en el 6:5 se nombran los 7 varones que la iglesia eligió para esta tarea, y el primero que se menciona es Esteban, y se dice de Esteban en el 6:5, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Por supuesto, los 7 tenían que ser llenos, pero Lucas quiso recalcar que Esteban, que por algo lo mencionó primero, es un varón que está lleno de fe y que está lleno del Espíritu Santo. Luego, si saltamos al 7:55, vamos a entender por qué Lucas mencionó a Esteban en primer lugar, porque Esteban va a tener dentro de los 7 un papel muy importante, y no solo dentro de los 7, sino dentro de toda la historia de la iglesia, pues él va a ser el primer mártir de la era cristiana. El hermano Esteban será el primer discípulo de Cristo, el primer cristiano que dará la vida por la causa del Señor.
Pero lo interesante de Lucas es que cuando Esteban no solo estaba lleno del Espíritu Santo al momento de ser elegido para ser diácono, sino que ahora cuando está a punto de enfrentar la muerte, que no es cualquier muerte, está a punto de ser asesinado a pedradas. ¿Qué dice Lucas de cuál es el estado de nuestro querido hermano Esteban? Dice el 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo se encontraba Esteban en el momento en que va a tener que enfrentar la muerte? Lleno del Espíritu Santo. ¿Se van dando cuenta? Y esto es importante porque no solo está lleno para enfrentar el asesinato, lo van a asesinar a pedradas, en chileno diríamos a peñascazo limpio, lo van a asesinar, sino que esto de estar lleno le permite a Esteban, como estudiamos en su momento, le permite morir a la semejanza de su maestro, le permite morir a la semejanza del Hijo de Dios, a la semejanza de nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Y a qué me refiero con esto de la semejanza? Que él, frente a sus asesinos, que lo están matando a pedrada, las últimas palabras que él dice antes de expirar es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Solo una persona antes de Esteban había sido capaz de decir palabras semejantes frente a sus asesinos, y ese personaje antes de Esteban había sido nuestro bendito Señor Jesucristo, que había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y de una manera muy parecida, nuestro hermano Esteban suelta perdón delante de sus asesinos. Eso humanamente, hermanos, eso humanamente es imposible. La naturaleza humana jamás reaccionaría así. Ustedes ven en las noticias cuáles son las reacciones, y nosotros mismos, si alguna vez experimentamos un portonazo o alguna cosa, nosotros mismos tenemos dudas de cómo reaccionaríamos. ¿Y cómo es posible que Esteban haya reaccionado soltando perdón o pidiendo perdón para las personas que lo están asesinando en ese mismo momento? Personas que están llenas de odio, de violencia, que lo están asesinando y lo matan. ¿Cómo es posible que Esteban? La única explicación es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Luego en el capítulo 9, si avanzamos un poco más en el libro de los Hechos, capítulo 9, se acaba de convertir el peor enemigo de la iglesia, el acérrimo enemigo de la iglesia, nuestro querido hermano Saulo, temido hermano Saulo, pero ahora que se convirtió amado hermano Saulo, y chocó con Cristo. Ese choque lo dejó ciego, quedó tan choqueado que por 3 días no comió ni bebió, ciego, encerrado en una pieza, reflexionando qué es lo que le había pasado. Jesucristo le había salido al encuentro y le había dicho: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo mismo. Y ahí estaba él. Y Dios tomó un instrumento, el hermano Ananías, que es la única vez que se menciona en la Biblia este hermano, y lo envió al hermano Ananías a la casa donde estaba Saulo. Y en el 9:17, el hermano Ananías, cuando entra a la casa, le dice lo siguiente: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, porque había quedado ciego, y, ¿qué más, hermano? Y seas lleno del Espíritu Santo. Lucas va insistiendo una y otra vez con esta figura. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿A quién se lo está diciendo? A una persona recién convertida.
Entonces pareciera que lo que Lucas nos quiere indicar es que una persona apenas se convierte, de hecho, acto seguido se bautizó en agua, fue bautizado en agua, pero Ananías dice, vengo para que tú comiences desde el primer día de ser cristiano, comiences lleno del Espíritu Santo. Luego en el capítulo 11, en el versículo 24, el Evangelio llega a los gentiles y se levanta la primera iglesia gentil. A ver si recuerdan las clases del libro Los Hechos, ¿cómo se llamó la primera iglesia gentil? La iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía de Siria es la primera iglesia que se levanta, formada mayoritariamente por gentiles, como resultado de la persecución por motivo de Esteban, y que algunos huyendo de la persecución llegaron hasta Antioquía y predicaron a los gentiles. Y se formó una iglesia. Cuando en Jerusalén se supo que los gentiles habían escuchado y recibido la palabra del Evangelio, ¿enviaron a quién enviaron? Enviaron a nuestro querido y famoso hermano Bernabé, que su nombre no era Bernabé, era José, pero que le pusieron por sobrenombre Bernabé, porque Bernabé significa hijo de consolación o hijo de exhortación, es decir, era un hermano con corazón de pastor que siempre andaba animando, que siempre andaba consolando, que siempre andaba apoyando a la gente, que la andaba estimulando a ir adelante. Necesitamos mucho Bernabé en las iglesias locales. Y entonces lo enviaron a él. Él es un judío y llegó a una iglesia gentil, ¿no? Yo digo, en broma, digo, justo ese domingo, la iglesia en Antioquía, formada por gentiles, tenían un almuerzo comunitario y tenían de almuerzo prietas con puré. Entonces imagínense, porque los judíos, los gentiles no tenían problemas con comer sangre, pero para los judíos era un escándalo comer sangre. Bueno, y llegó Bernabé a una iglesia gentil, y ese día tenían prietas con puré y tenían una parrilla con carne de cerdo, listos para disfrutarla, y llegó Bernabé. Y yo digo, esto fue algo del Señor que enviaran a Bernabé, porque cualquier otro que hubiese sido enviado, hubiesen enviado a Pedro, cualquier otro, lo más probable es que se habrían escandalizado. Entonces dice el 11:24, describiendo Lucas a Bernabé, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Eso de que era bueno es para decir de que él, por el contrario, no se escandalizó cuando vio la manera en que cantaban los gentiles, qué música tocaban, cómo se expresaban al Señor. Ellos no tenían la religión judía, etc. Eran otras costumbres. Pero eso de que era varón bueno quiere decir que era una persona con criterio amplio, que tenía generosidad, que tenía bondad. Y en lugar de escandalizarse, se regocijó. Se regocijó de lo que vio, porque vio que aun cuando eran gentiles y tenían otras costumbres y otras formas de hacer el culto, era gente que había creído en Jesucristo de verdad y sinceramente. Aleluya. Pero lo que quiero destacar es que otra vez Lucas dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y ya voy terminando. En el capítulo 13, cuando Saulo va a pasar a llamarse Pablo, y va a iniciar su ministerio apostólico, ¿no? Él había sido un hermano, como le dijo Ananías, hermano Saulo, pero también había sido un diácono, había sido un enseñador. En Antioquía estaba entre los profetas y maestros, pero llegó el momento en que el Espíritu Santo lo envió como apóstol. Y en su primera manifestación de algún don del Espíritu, en su ministerio, a mí me parece que aquí se manifestó el discernimiento de espíritus. Ese don del Espíritu se manifestó en Pablo, y pudo discernir que un tal Elimas era un falso profeta, y este falso profeta llamado Elimas quería apartar de la fe al procónsul al cual Pablo estaba evangelizando. Así que cuando discierne Pablo que este tipo es un falso profeta que está tratando de impedir que la salvación llegue al procónsul,
Entonces dice el 13:10, 13:9, perdón, 13:9, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y entonces increpa al falso profeta. Pero ¿cómo se encuentra Pablo cuando enfrenta esta oposición del maligno y obtiene victoria sobre esa resistencia del maligno mediante el discernimiento de espíritu? Él se encuentra lleno del Espíritu Santo. Y por último, en ese mismo capítulo, el 13:52, cuando Pablo se retira de Antioquía de Pisidia, donde quedó una iglesia plantada, y él tiene que salir, porque generalmente no es que Pablo se quiera ir, y menos irse tan rápido, habiendo estado tan poco tiempo en una localidad. Sin embargo, generalmente lo sacan a patadas y él tiene que salir arrancando, y eso ocurre también esta vez. Dice que los discípulos, la iglesia nuevita, recién plantada, dice, los discípulos estaban llenos de gozo, 13:52, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Termino ahí el recorrido, solo para decirles que este es el segundo descubrimiento. El primero es que cuando Lucas nos habla de la venida del Espíritu Santo por primera vez a morar en la iglesia, Lucas privilegió el uso de la figura de la llenura. Y la segunda cosa es que esa preferencia por la figura de la llenura se ve no solo en el día de Pentecostés, sino que a lo largo de todo el libro. Les di 10 ejemplos donde él usa la figura de la llenura por sobre las otras. Entonces, el tercer descubrimiento que entendí estudiando la palabra del Señor es que Lucas hace esto de privilegiar, de preferir usar esta figura por sobre las otras, como el sello, el bautismo, el don, la unción y todas las otras figuras que se usan para hablar del Espíritu Santo, lo hizo porque este es el diseño de Dios para la iglesia. O sea, la conclusión que tenemos que sacar de por qué Lucas prefiere en este relato histórico de los primeros 30 años de la iglesia es porque nos está diciendo, esta es una iglesia normal. El diseño de Dios para la iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo. Este es el estándar, esta es la norma con que el Señor ideó, planeó, concibió lo que sería la iglesia de Jesucristo. Es decir, Dios no tiene otra perspectiva para su iglesia que no sea la de una iglesia llena del Espíritu Santo. Esto no es para poner en duda si la iglesia tiene o no tiene el Espíritu Santo, porque todos los creyentes, todos los que hemos creído en Jesucristo, tenemos por la gracia de Dios el don del Espíritu Santo. ¿Ven, hermanos? Tenemos el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Romanos 8 dice, y si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, quiere decir que no es de él. O sea, la única explicación por la cual uno podría dudar si tiene el Espíritu Santo es que no sea de Cristo. Pero si somos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Así que lo que estoy hablando no es para poner en duda si tenemos o no tenemos al Espíritu Santo. Pero estamos hablando de algo más que tener al Espíritu Santo. Estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo, que no es lo mismo. Entonces, usando la figura, esto que acabo de decir sería más o menos así. ¿Cuál sería la diferencia entre una cosa y la otra? Una cosa es que nosotros tengamos al Espíritu Santo, pero la llenura es que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Hermano querido, tú tienes el Espíritu Santo. Pero la pregunta en esta noche es, ¿el Espíritu Santo te tiene a ti? Porque resulta, hermanos,
y les pongo como ejemplo la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto tenía el Espíritu Santo. Y no solo tenía el Espíritu Santo, estaban enriquecidos con los carismas del Espíritu. Si usted estudia Primera de Corintios, se va a dar cuenta que Pablo ahí justamente hace mención de los carismas del Espíritu, que para los corintios no era una cosa extraña. Cuando les habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, fe, profecía, lengua, interpretación de lengua, sanidades, milagros. La iglesia en Corinto tenía el Espíritu Santo y conocían las manifestaciones carismáticas, los dones del Espíritu Santo, y sin embargo era una iglesia carnal. Es decir, no estaba llena del Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo, pero no necesariamente el Espíritu Santo los tenía a ellos. Entonces, ¿por qué Lucas privilegia la figura de la llenura para relatarnos el estado de la iglesia en sus primeros 30 años? ¿Qué tiene de especial el significado de la llenura? Entonces, quiero ponerles una imagen para que tratemos ahora de descubrir qué es lo que querrá decirnos la Escritura cuando usa Lucas y privilegia el uso de la figura de la llenura. Un hermano lo explicaba así. Dice que es como los barcos que en esa época se movían a vela, un velero, un barco que se pone en movimiento a través de la vela, un velero. Entonces dice, ¿qué hace la vela? Cuando el viento sopla, porque aquí en Pentecostés fue así, vino un estruendo como de un viento que soplaba, entonces lo que hace el viento es llenar la vela se convierte como en un saco, ¿eh? que hace que contenga, y el viento entonces llena la cavidad o la capacidad de la vela. Ahí estaría la llenura, ¿no? La vela llena del viento. Pero lo interesante, dice, es que el objetivo no es simplemente llenar la cavidad de la vela, sino que al llenar el viento la vela, pone en movimiento el barco. Así que el objetivo no es simplemente llenar, sino que la vela, al hacer resistencia al viento que la llena su cavidad, lo que permite es que el viento ponga en movimiento el barco. En otras palabras, que el viento comience a conducir el barco, que lo ponga en movimiento, que lo pone en acción. Entonces la figura ahí va adquiriendo una pista bien interesante y nos puede explicar por qué para Lucas era tan importante usar esa figura y no otra. Entonces, completando esa idea, la figura de un barco que se mueve o que se impulsa por el viento, un barco a velas, fíjense en el 2.4, que cuando dice Lucas que fueron todos llenos, no dice que fueron llenos con el Espíritu Santo. Y esto lo revisé en el griego, en todos los textos, y hay una sola excepción, pero que no está aquí en el libro de los Hechos, sino que una excepción que está en otro texto, no dentro de este libro, pero en el libro de los Hechos, los 10 ejemplos que vimos, los 10 ejemplos que les mostré recién, en todos usa la expresión llenos del Espíritu Santo. No llenos con el Espíritu Santo, sino llenos del Espíritu Santo. Revísenlo después con calma los textos que les di y todos son precisos para usar esa expresión. Ahora, ¿qué es la palabra del? Llenos del Espíritu Santo. Ustedes saben que la palabra del es una contracción, dos palabritas que se juntaron y se hicieron una. ¿Cuáles son esas dos palabritas que se contraen y queda del? Es la preposición de y el artículo el. O sea, si lo leyésemos bien sería, fueron llenos de el Espíritu Santo.
fueron llenos de el Espíritu Santo. Fueron llenos, entonces, hermanos queridos, la llenura no apunta a ser lleno con algo, no apunta a ser lleno con una cosa, como un poder o como una energía. No, no, no. Lucas no está usando la figura de la llenura precisamente con ese fin, sino todo lo contrario. Él lo que nos quiere decir es que cuando los hermanos fueron llenos de Él, fueron llenos de la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la que descendió y se metió dentro de ellos. Es la persona del Espíritu Santo la que descendió y vino a morar en ellos. Y ellos quedaron llenos no de una sustancia, no de una energía, no de un viento, no de un poder. Ellos quedaron llenos de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios. Quedaron llenos de Él. Él, la persona del Espíritu Santo, se metió dentro de ellos, tomó posesión de sus piernas, de sus brazos, de su mente, de sus ojos, de su lengua. Por eso que comenzaron a hablar en idiomas que no conocían, porque el Espíritu Santo tomó control hasta de sus lenguas. Entonces, claro, con razón Lucas prefiere usar la figura de la llenura porque es la única que nos muestra, es la única de todas las figuras que nos indica que la llenura consiste en que el Espíritu Santo viene a tomar el control de nuestra vida, viene a tomar el gobierno de nuestra vida, viene a tomar la presidencia de nuestra vida. Y no solo de nuestra vida en forma individual, sino de la iglesia. Viene a tomar el gobierno de la iglesia. ¿Qué les parece, hermano? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Yo, hablando estos días a pastores de las asambleas de Dios, que hacen mucho énfasis ellos en que la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, yo les decía el error que hemos cometido, refiriéndome a ellos como asamblea de Dios, es que hemos puesto demasiado énfasis en la evidencia inicial, pero la pregunta es, ¿cuál es la evidencia final? ¿Cuál es el resultado final de ser llenos del Espíritu Santo? Deberíamos haber hecho énfasis en eso. Y en esta noche yo les digo a ustedes, en el nombre del Señor, que el énfasis tiene que estar en cuál es la evidencia final de una persona llena del Espíritu Santo o de una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa evidencia final? No la inicial, sino la final, es que el Espíritu Santo debe quedar gobernando la iglesia. La iglesia tiene que ser presidida, dirigida, conducida, guiada por el Espíritu Santo. Si hay algo que hace que la iglesia sea diferente a cualquier otra organización, a cualquier otra agrupación de seres humanos, como un club social, como un club de todo y como un sindicato, como, qué sé yo, gente amiga, como una asociación social. Si hay algo que diferencia a la iglesia de eso es que la iglesia no está conducida por hombres. Está presidida y gobernada por el Espíritu Santo. Como dice el canto, Espíritu de Dios, llénanos de ti, queremos tu gobierno. Condúcenos, condúcenos, queremos tu gobierno. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y los hermanos fueron llenos del Espíritu Santo, el resultado fue que la iglesia, a partir de ese momento, fue presidida, fue guiada, fue conducida por el Espíritu Santo. Ejemplo de ello, hermanos, ejemplo de eso, Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira, ustedes conocen esta historia, Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira
vinieron aparentemente haciendo lo que todos los hermanos estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Movidos por el Espíritu Santo, estaban vendiendo algunas de sus propiedades, algunas de sus bienes, y estaban trayendo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. ¿Y para qué estaban haciendo eso? ¿Para enriquecer a los apóstoles? No. ¿Para qué? Para que se hiciese una distribución de esas ofrendas, de esas ventas, de esas ayudas, de tal manera que en la iglesia no hubiese ningún necesitado. Era una cosa del Espíritu. No había mandamiento, no había obligación, no había exigencia. Era algo espontáneo que había producido el Espíritu Santo, que había llenado la iglesia y que la estaba dirigiendo y que la estaba presidiendo. ¿Y qué pasó con este matrimonio? Que este matrimonio, vamos a suponer, vendieron una casa en 10 millones y dijeron, pero vamos a decir que la vendimos en 5 nomás. No hay que ser tonto. Seamos inteligentes. La vendieron en 10, pero digamos que la vendimos en 5 nomás, entonces llevamos 5 y nos guardamos los otros 5. Ya que no hubo quinto retiro, dijeron, vamos a guardarnos 5 millones por si acaso. Y cuando llegaron Ananías con la plata, con la ofrenda, que nadie se la había exigido, que nadie se la había pedido, esto es lo tremendo, hermano, esto es lo impactante, que Pedro discierne que lo están engañando, que están mintiendo. Pero las palabras de Pedro es lo importante, lo que quiero destacar. Le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Hermanos queridos, y esto es lo tremendo, le dice, ¿no me has mentido a mí? Ananías, ¿no te has dado cuenta que no somos nosotros? Nosotros no estamos presidiendo la iglesia. No me has mentido a mí, has mentido al que está gobernando la iglesia. Has mentido al que está presidiendo la iglesia. Has mentido al Espíritu Santo. Ananías, ¿no te das cuenta que no somos nosotros los que estamos dirigiendo esto? Y cuando Ananías se ve descubierto y, y toma la gravedad de lo que ha hecho, que no ha mentido a Pedro, no le has mentido a los hombres, le dice en el 5:4, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. En el versículo 3 le dice que ha mentido al Espíritu Santo, y en el versículo 4 le dice que ha mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona que mora en la iglesia, pero este es el punto. Solo cuando la iglesia está llena de Él, entonces es Él que está presidiendo. Y aquí hay un ejemplo clarísimo. Ananías no le estaba mintiendo a Pedro, le estaba mintiendo al que moraba en Pedro. Y el que moraba en Pedro, el Espíritu Santo, y que moraba en toda la iglesia, era el que estaba gobernando la iglesia. Era Él el que había puesto la generosidad en los corazones de los hermanos para vender sus propiedades, porque no fue una orden, no fue un acuerdo, era algo que el Espíritu estaba produciendo, porque el fruto del Espíritu es amor, había solidaridad, había sensibilidad para atender las necesidades de los hermanos. Y hay una frase muy linda, no había entre ellos ningún necesitado. Entre las cosas que sacó a la luz el estallido social, fue que en la iglesia también había gente con mucha necesidad y que los demás estábamos indiferentes. Que aún siendo el cuerpo de Cristo, que aún siendo la iglesia de Cristo, habían hermanos viviendo miserias con muy poquita plata, y los que estábamos un poquito más acomodados no nos importaba, ni siquiera sabíamos, ni siquiera conocíamos que habían de nuestra propia comunidad, de nuestra propia hermandad, de nuestra propia iglesia, habían hermanos que estaban en mucha necesidad
La ignorábamos y como la ignorábamos, estábamos indiferentes y no nos importaba. Pero acá no. Acá los hermanos vendían sus propiedades, compartían lo que tenían las cosas en común. Pero eso no aparecía en ningún mandamiento, no era un reglamento de la iglesia. Era el Espíritu Santo que gobernaba la iglesia, una iglesia que estaba llena del Espíritu y que entonces manifestaba el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, hermanos, destaco este punto. Dios siempre ha concebido la iglesia de esta manera, llena del Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo, presidida por el Espíritu Santo. Y frente a esto, ¿qué tenemos que decir, hermanos? Que nosotros por mucho tiempo, yo espero que en eso tengamos honestidad y transparencia delante del Señor para que esta palabra pueda realmente desafiarnos. Nosotros hemos intentado vivir el Evangelio, pero en una norma más baja. ¿Qué es lo que quiero decir? Hemos intentado vivir el Evangelio, pero no lleno del Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu Santo, pero no el Espíritu Santo teniéndonos a nosotros. Y por eso que nos cuesta tanto, por hermano. Por eso que el Evangelio se vuelve cuesta arriba. Por eso que hay tanto problema y tanta dificultad. Por eso que no logramos impactar la comunidad. Por eso que no logramos multiplicarnos como deberíamos. Por eso que incluso cuando logramos ganar a alguien para el Señor, notamos que la conversión de esa persona es tan lenta. Son conversiones progresivas, pero no vemos conversiones radicales. Edificar la vida de los hermanos cuesta tanto. Hay que andar con tanto cuidado, porque todos se ofenden, porque no se puede corregir, porque no se le puede decir nada a alguien. Se va a sentir, se va a enojar, se va de la iglesia. Todo tan difícil. Enseñamos la palabra de Dios, pero enseñamos la palabra de Dios solo para aprenderla como un conocimiento intelectual, no necesariamente para vivirla. No sé si ustedes ya estudiaron Efesios, pero si estudiaron Efesios, estudiaron que los maridos tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo andamos ahí? ¿Qué nota nos estamos sacando en eso? Y las hermanas dicen, amén, del hermano Rubén. Bueno, pero también para la hermana dice, dice Pablo, la esposa está sujeta a su marido. ¿Cómo andan ahí esposas? O están tan empoderadas también las hermanas de la iglesia con las nuevas filosofías y las nuevas ideologías, que las hermanas, aunque no dicen nada, pero en su mente y en su corazón están diciendo, córtenla con eso de que las mujeres estén sujetas, cambiaron los tiempos. No sé si captan lo que trato de decir. Estamos viviendo no a un nivel normal, no al nivel que el Señor diseñó la iglesia, y por lo tanto, hermano, drásticamente tenemos un fracaso en nuestra experiencia, en nuestra vivencia como iglesia. Mucho pecado, falta de compromiso. ¿Será que nos parecemos más al libro de los jueces, donde dice que como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía? Entonces, hermanos, para ir terminando, el llamado del Señor es este.
necesitamos volvernos al Señor en oración, porque necesitamos urgentemente ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién? Los ancianos de la iglesia en Pudahuel, la iglesia en Pudahuel, los obreros, la iglesia en Temuco, la iglesia en Peñaflor, los ancianos de todas las iglesias locales y todos los hermanos desde el primero hasta el último, urgentemente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no nos volvemos al Señor en oración. La oración no solo es el medio para ser llenos del Espíritu Santo, sino es el medio para mantener la llenura permanentemente. Y aprovechemos, hermano, de examinarnos en ese punto. ¿Ustedes creen que estamos orando? Por supuesto, estas preguntas no tienen respuesta absoluta. Yo no puedo decir que no estemos orando nada, porque más de alguien me va a decir, hermano, yo doy gracias por los alimentos. O yo todas las mañanas oro 5 minutos y me encomiendo al Señor. O antes de dormirme oro 5 minutos y le digo al Señor buenas noches y le doy gracias por el día. Pero no me estoy refiriendo a eso. Usted entiende que no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a pasar tiempo con el Señor para conocerlo. El estar todos los días en algún horario, en algún momento, de manera sistemática, como un hábito, así como nos bañamos todos los días, así como comemos todos los días, así como dormimos todos los días, estamos orando, pues, tenemos un tiempo de pasar tiempo a sus pies en oración, para conocerlo, para estar en comunión, para arrepentirnos, para confesar nuestros pecados, para dejar que el Señor nos ministre, para nosotros ministrarle a Él. Yo creo que no lo estamos haciendo. Y entonces otra vez, si no lo estamos haciendo, no es sorprendente que no estemos llenos del Espíritu Santo. Y si no estamos orando y no estamos siendo, por lo tanto, llenos del Espíritu Santo, no es sorprendente que la vida cristiana se complique tanto, se vuelva cuesta arriba. Repito, hermanos, el Señor está tocando trompeta en estos días, convocando a su pueblo a volvernos a Él en oración y ruego para ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo tome su lugar en la iglesia. Tome su lugar. Tenemos que pedir perdón porque hemos contristado al Espíritu Santo. Tenemos los ancianos y los obreros, tenemos que pedir perdón al Señor porque hemos tomado el lugar del Espíritu Santo. La pregunta es directa. ¿Ha estado presidiendo el Espíritu Santo o hemos estado presidiendo los hombres? Cuando los hombres nos mienten a nosotros o le mienten al Espíritu Santo que nos preside en nosotros, que preside a través de nosotros. Es un desafío tremendo. Yo no me atrevo a conjeturar, a decir que cuando los hermanos me mienten a mí, están mintiendo al Espíritu Santo. Prefiero decir, Señor, me arrepiento, yo he tomado tu lugar, yo te he contristado, hemos tenido relegado al Espíritu Santo. Creo que me hace mejor pensar así, porque le doy la posibilidad al Señor, le doy la posibilidad al Espíritu Santo de que Él tome su lugar en mi vida, en mi casa y en toda la iglesia. Ven, Espíritu Santo, desciende, Espíritu Santo.
Por favor, no me malentiendan, no estoy diciendo que no tenemos al Espíritu Santo, pero estoy hablando de una experiencia donde Él nos tenga a nosotros, donde Él tome posesión de nosotros, donde Él nos llene de Él. Llénanos de ti, llénanos de ti. No estamos buscando poder, no estamos buscando fuerza, estamos buscándolo a Él, que Él gobierne, que Él presida, que Él dirija. En el lenguaje de Pablo es lo mismo, solo que en vez de decir lleno, él dice anden en el Espíritu. Pero es lo mismo, anden en el Espíritu. Porque si no andamos en el Espíritu, ¿en qué andamos? Andamos en la carne. No hay más. O andas en la carne o andas en el Espíritu. Si no andas en el Espíritu, andas en la carne. Es otro lenguaje, el de Pablo, pero se está refiriendo exactamente a lo mismo. Hermano, entonces el llamado concreto y práctico, para que no nos enredemos con varias cosas aquí, después de todo lo que he dicho, es una sola. Necesitamos volvernos al Señor en oración. El llamado del Señor es a orar, a retomar la oración, a volver a orar. Entonces tenemos dos problemas, hermano. Tenemos dos problemas para obedecer esta palabra de volver al Señor en oración. La primera, que no podemos solos. Yo bendigo a todos los hermanos que sistemáticamente pueden todos los días solitos tener un tiempo de intimidad con el Señor. Yo los felicito, los admiro, los aplaudo. Pero la generalidad es que solos no podemos. Es difícil perseverar en la oración, perdón, es difícil perseverar en la oración sistemáticamente, permanentemente, todos los días, solo. Es el primer problema. El segundo problema es que no tenemos tiempo para orar. La mayoría de ustedes sale a trabajar a las 7 de la mañana, otros a las 6 de la mañana, vuelven en la tarde cansados, se sirven un plato de comida y lo único que hicieran después de eso, dormir para empezar al otro día lo mismo. Entonces, pareciera que no tenemos tiempo, lo cual no es verdad, pero así lo estamos viviendo. Entonces tampoco tenemos tiempo. La solución a estos dos problemas es, bueno, si no puedes solo, comencemos a orar juntos. Comencemos a orar de a dos, de a tres. Y con respecto al tiempo, porque no tenemos tiempo para orar, aunque sí tenemos tiempo para ver televisión, ¿cuál es la solución? Tenemos que sacarle horas al sueño. Y a lo mejor la solución es levantarnos una hora antes, todos los días, una hora antes de la hora que nos estamos levantando hoy. Si te estás levantando a las 7, entonces a lo mejor ahora para sacar hora, para tener tiempo, hay que levantarse a las 6 y ya tenemos entonces una hora para estar a los pies del Señor y pasar tiempo con Él. Así que el llamado es, comencemos a orar, comencemos a buscar el nombre del Señor. No hay llenura del Espíritu Santo sin oración. No hay llenura del Espíritu Santo sin una vida de oración. Hagámoslo juntos, hagámoslo de madrugada, saquémosle hora al sueño. No vamos a dormir menos, hermanos. Yo les cuento lo que me está pasando a mí. Como me estoy levantando a las 6 de la mañana para buscar al Señor en oración de madrugada, ¿qué me está ocurriendo? Que me da sueño temprano. Ya a las 11 me tengo que ir a la cama, pero antes me dormía a la 1 y me dormía a la 1 no por estar orando, sino por estar viendo televisión. Ahora me da sueño a las 11 de la noche, de tal manera que de 11 a 6 y estoy durmiendo el mismo tiempo que dormía antes. Y además estoy ganando porque ya no me queda tiempo para ver televisión, por lo menos en la noche.
O sea, voy a ganar por todos lados, hermano. La ganancia es completa. Imagínate lo que significaría para ti darle los primeros minutos, el primer tiempo del día, dárselo al Señor. Dime si eso no te va a ayudar luego a ir a trabajar con la paz del Señor, con el amor del Señor, con el gozo del Señor. Dime si eso no te va a ayudar a tener un mejor día, sabiendo que le diste al Señor los primeros minutos del día, que el Señor es lo primero en tu vida. ¿Cuánto tiempo, hermano, vamos a estar orando hasta que seamos llenos? No tengo la respuesta, pero sé que necesitamos empezar. Repito, y como es muy difícil que cada uno lo haga, o sea, que yo me quede con esta exhortación y les diga, hermano, a orar, y yo sea tan iluso de creer que ustedes lo van a comenzar a hacer solo. Si ustedes reciben esta palabra, esto va a requerir organizarse, buscarse entre ustedes, coordinarse, abrir un par de casas o el mismo local donde se reúnen y decir, antes de irnos a trabajar, una hora antes, vamos a juntarnos. Tampoco seamos ilusos de decir que usted, si es que no ora nada, va a comenzar orando una hora. No, no, a lo mejor va a comenzar 10 minutos, pero empecemos. Ya el Señor nos irá ungiendo para orar y pasar más tiempo y profundizar en la oración. Y después llegarás a orar una hora y a lo mejor llegará el día como Jesús, de que pasó la noche orando. Hoy día parece una locura pensar en que podríamos ser capaces de pasar la noche orando. Pero empecemos hoy, como diría el Minsal, paso a paso, pero empecemos. Ese es el llamado del Señor. No podemos darnos el lujo, hermano, entre otras cosas, por todo lo que la iglesia está pronto a enfrentar, no podemos darnos el lujo de seguir viviendo sin la llenura del Espíritu Santo. Ese es el mensaje. Amén, hermanos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, he entregado tu palabra a mis hermanos. He compartido con ellos el llamado que me has hecho a mí, pero que los hermanos que han escuchado esta palabra han sentido que también es para ellos. Y en el nombre de Jesús yo te pido que también, tanto los ancianos de la iglesia en Pudahuel como todos los hermanos que la componen, Señor, puedan tener testimonio de que esto es lo que tú nos estás pidiendo. Esta es una palabra más que para entenderla, es para hacerla. Si no tomamos medidas, si no nos organizamos, si no nos desafiamos a comenzar a practicarla, esto no tendrá ningún sentido. Basta de escuchar palabras simplemente para aprender intelectualmente más verdades. Es hora de que hagamos lo que escuchamos, es hora de que hagamos lo que aprendemos. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo a la iglesia en Pudahuel. Bendigo a los ancianos que están dirigiéndola, Señor. Que están representándote a ti, Señor. Es una necesidad, no solo en Pudahuel, sino en todas las iglesias locales de Chile, y no solo en Chile, sino en todo el mundo. Espíritu Santo, vuelve. Espíritu Santo, manifiéstate en medio nuestro tomando el control. Presídenos, ven y gobiérnanos. Te pedimos perdón. Trata con nosotros. Llámanos a la oración, convócanos a orar. Úngenos para orar.
Habilítanos para orar. Que venga de ti, Señor, esa fuerza inicial, ese impulso inicial para poner en movimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dejo sembrada esta palabra, Señor, confiado en que tu Espíritu Santo seguirás hablando a los corazones de los que en esta noche la han escuchado, para que no sea una palabra más, sino sea una convocación, un llamado, en el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos en Peñaflor están orando todos los sábados en el local, todas las mañanas. Yo mañana voy a ir a orar con ellos. Van a comenzar a orar desde las 7 de la mañana en el local. No importa cuántos empiecen, puede ser que sean 2, pero hay que empezar. Y yo me comprometí a ir a orar con ellos, Dios mediante, mañana. Eso significa que yo tengo que salir de Santiago a las 6 para estar a las 7 allá. Y para salir a las 6 significa que me tengo que levantar a las 5 mañana. Pero con gozo lo voy a hacer para ir a acompañar a mis hermanos que están empezando a buscar al Señor de madrugada y en oración. Los hermanos en Temuco también se están organizando para comenzar a orar como iglesia. Así que yo los invito a sumarse, los invito a tomar este desafío, que lo único que nos puede traer es ganancia espiritual, es bendición. Muchas gracias por escucharme. Benditos somos y vamos adelante, que Cristo viene pronto.